Proverbios capítulo 18, versículo 21 solamente. Reina Valera 1960 dice lo siguiente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso dice Reina Valera. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora quiero que pueda prestar atención, porque Proverbios 18, versículo 21, quiero en esta noche leerlo en la versión Biblia textual, tercera revisión. Mire lo que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, prácticamente lo que dice en Reina Valera, pero mire lo que después continúa: lo que escoja, eso, ¿qué cosa? Comerá. Quiere decir que nosotros podemos escoger la vida o la muerte, y eso que escogemos vamos a comer. Está en nosotros la decisión de poder hacerlo. Ahora, quiero compartir esta palabra, la cual tiene como título, para aquellos que toman apunte o los que nos siguen en las redes sociales: cambiando para bien. Cambiando para bien. Decir al que está al lado tuyo: cambiando para bien. ¿Conoce a alguien que cambia para mal? ¿Sí o no? ¿Hay personas que cambian para mal? Sí. Sí. Hay muchas personas que cambian, pero para mal. No cambian para bien. Entonces, quiero hoy compartir esta palabra, cambiando para bien. Mire, le voy a leer una frase textual que pude extraer, y dice lo siguiente, relacionado a que en nuestra boca, dice la palabra, que está el poder del bien y del mal. Está la vida y está la muerte. Somos nosotros los que tenemos que ver qué declaramos. Porque la palabra bien clarita decía: ustedes escojan, porque si yo escojo declarar bien sobre mi vida, ¿qué voy a comer? Dígalo, bien. Si yo escojo declarar mal, ¿qué voy a comer? Mal. Porque lo que yo declare es lo que va a suceder. Y quiero leerles esto. Dice: las palabras te liberan o te aprisionan. ¿Cuántos están de acuerdo? Las palabras te liberan o te aprisionan. La Biblia dice que tus palabras determinan tus éxitos y tus fracasos. Tus palabras determinan si tus sueños viven o mueren. Tus palabras te dan acceso a gente importante o te alejan de esa gente. Tus palabras te dan sanidad o te enferman. Nuestras palabras. Por eso yo tengo que tener en cuenta lo que declaro, iglesia. Y tengo que saber qué estoy declarando. Porque lo que yo declare se va a cumplir. Porque la misma palabra dice que en nuestra boca está ese poder del bien o del mal, de la vida o de la muerte. Y mire, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos, dice la palabra, toda, ¿qué cosa? Bendición. Al aceptar a Cristo, recibimos toda bendición en nuestras vidas. Y eso es así, eso es cierto. Ahora, ¿cuántos lo creen? Que es así. ¿Es así? ¿Amén? Es así.
Ahora, yo debo creerlo a eso, que en Cristo tengo toda bendición. Ahora, esta bendición tenemos que desatarla o declararla día a día. Esto es un trabajo. Yo hoy no puedo solamente declarar el bien y mañana quedarme. Tengo que continuar desatando y declarando la bendición que ya tengo en Cristo para que se manifieste. Porque en el Señor la tenemos, es verdad, la tenemos. Ahora el tema es que nosotros la podamos experimentar, que nosotros podamos vivir. Por eso, desde el mundo espiritual es donde se gobierna al mundo natural. Desde el mundo espiritual. Y si yo soy un hombre de fe, si yo soy un hombre de Dios, ¿qué tengo que declarar sobre mi vida? Lo bueno, la bendición, el bien de Dios. Por eso, en esta noche quiero hablar sobre esto, cambiar para bien. Porque lo primero que tenemos que cambiar es nuestra mente. Nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y cuando hablo de cambiar, estoy hablando también de modificar. El significado de la palabra modificar dice que es la acción de cambiar algo en relación a un estado de inicio. Dar un nuevo modo de existencia. Cuando yo cambio algo, estoy dando un nuevo modo de existencia o estoy cambiando algo en relación a un estado que ya tenía de inicio. Ahora, ¿qué cambiar para que lo que yo declare sea sobre mi vida? Pero que sea bueno, porque la misma palabra en Proverbio dice que en mi boca está el bien y el mal. Está la vida y la muerte. Lo que yo escojo es lo que como. En otras palabras, es lo que va a venir. Es lo que se va a manifestar. Por eso la importancia de lo que yo declaro, lo que yo profetizo. En la última adoración decíamos, profetizaré en el nombre de Jesús. Ahora, bueno o malo, vida o muerte. Y en esto de cambiar, lo primero, y si usted me puede acompañar al Evangelio según Mateo, capítulo 9. Mateo 9, versículo 4, dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora escuche en la Nueva Versión Internacional. Como Jesús conocía sus pensamientos, ¿cuántos están de acuerdo en eso? Que ya el Señor conoce nuestros pensamientos y dice las intenciones también de nuestro corazón. Les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿A quién le estaba hablando los discípulos, el Señor en ese momento? A los discípulos. Quiere decir que los discípulos, estando con el Señor, pensaban mal. Tenían malos pensamientos. Entonces lo primero que quiero en esta noche trabajar junto a ustedes, en esto de cambiando para bien, es que debemos cambiar nuestra manera de pensar, iglesia. Yo no puedo continuar estando en Cristo con una mentalidad del pasado. Tengo que cambiar. Pensar bien o pensar mal, pero tengo que decidirme. No puedo hoy estar pensando bien y mañana mal, porque eso no me ayuda. Eso no trae cosas buenas para mi vida. Y mire, dice que todo comienza con un pensamiento. ¿Qué les corrigió el Señor a los discípulos? ¿Su manera de qué? ¿De qué? De pensar. Sus pensamientos, le dijo, dan lugar a malos pensamientos. Entonces,
Todo comienza con un pensamiento. Pero escuche, un conjunto de pensamientos genera una idea. Todo comienza en un pensamiento, pero un conjunto de pensamientos genera una idea. Y cada acción comienza con una idea. Quiere decir que lo que yo pienso, genero una idea. Y esa idea es lo que a mí me hace accionar de manera correcta o de manera incorrecta. Vaya a Proverbios, si puede. Capítulo 23, versículo 7. Escuche lo que dice. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Mire la importancia de los pensamientos, iglesia. Y de cambiar la manera de pensar. Porque hay mucha gente que llegó a Cristo, pero los pensamientos no cambian. Todavía están atados a pensamientos del pasado. Todavía hay pensamientos que no son buenos. Y yo debo cambiar mi manera de pensar. La misma palabra dice cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera ¿de qué? De vivir o de ser. Quiere decir que tengo que cambiar, iglesia. No puedo continuar pensando de la misma manera, porque aun cuando dijimos recién al comienzo, al recibir a Cristo, recibimos toda bendición, toda bendición. Ahora, ¿qué dice la palabra en el primer libro a los Corintios? Capítulo 2, si usted puede. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Escuche. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la ¿qué? La mente de Cristo. Ahora, teniendo la mente de Cristo, ¿podemos pensar mal? No deberíamos. Pero ¿por qué muchas veces pensamos mal? Hasta de nosotros mismos. Hasta de las situaciones que nos toca pasar. Gente que piensa que esa situación nunca va a cambiar. Que las cosas van a seguir igual. Y es ahí donde ya el diablo empieza a trabajar en la mente. Y pone malos pensamientos. Muchas veces me ha tocado ministrar a cristianos con malos pensamientos. Pensamientos de muerte. Pensamientos de fracaso. Pensamientos de ruina. Y yo mientras hoy preparaba la palabra decía, pero tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tenemos esos pensamientos? Si con la mente de Cristo no puede haber lugar a esos pensamientos. Porque mire, escuche lo que es la mentalidad de Cristo. Está llena de cosas positivas y cosas buenas. La mentalidad de Cristo. Pensamientos de Dios, pensamientos buenos, los de fe, los de salud, de prosperidad, felicidad, paz y alegría, etcétera, etcétera. Todo eso es la mentalidad de Cristo. Ahora, ¿por qué yo muchas veces no puedo obtener esas cosas? Poder prosperar, poder tener fe, poder tener paz, poder tener alegría, poder tener felicidad en mi vida. ¿Qué pasa? ¿No decimos tener la mente de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? Tendríamos que pensar entonces en eso. El cambiar nuestra manera de pensar
Porque lo contrario a la mentalidad de Cristo es la mentalidad terrenal, la mentalidad del sistema. Y la mentalidad del sistema está llena de lo natural. Es una mentalidad limitada, incrédula, temerosa y carnal. Ahora, este es un tema profundo, porque hay cristianos que luchan contra el temor, que luchan contra el miedo, cristianos que tienen una mentalidad muy limitada. Cuando nosotros decimos tener a un Dios que todo lo puede, a un Dios poderoso, a un Dios que es más grande que todas las cosas en la tierra, ¿cómo puedo yo con una mentalidad de Cristo pensar así? Quiere decir que hay algo que debo cambiar, porque la mentalidad o mi manera de pensar va a determinar mi presente y mi futuro en esta tierra. Ahora, vaya a Filipenses. Y aquí puede que haya algo, el por qué muchas veces no podemos pensar con la mentalidad de Cristo. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué debemos hacer? Pensar, colocar nuestros pensamientos. Que mire cómo son esos pensamientos, No son los pensamientos terrenales, los pensamientos carnales, porque un hombre terrenal no puede pensar en lo honesto, no puede pensar en lo justo, no puede pensar en lo puro, no puede pensar en lo amable. ¿En qué piensa un hombre terrenal? ¿En cosas de qué? De la carne. Solo es una mentalidad de Cristo puede provocarlo en nuestras vidas. Y yo debo trabajar en esto para poder declarar en el nombre de Jesús que tengo esos pensamientos. Porque si tengo la mente de Cristo, tengo que tener esos pensamientos, aunque tal vez estemos en un proceso. Pero yo no puedo continuar pensando como hace 10, 15, 20 años atrás en mi vida. Se supone que cuando llegamos a Cristo, algo hemos cambiado, ¿sí o no? Algo hemos cambiado. Y estamos cambiando, porque estamos en un proceso. Pero mi mentalidad también tiene que cambiar. Yo no puedo tener mentalidad con pensamientos de fracaso, pensamientos de muerte, pensamientos de ruina, de destrucción, diciendo que tengo a Cristo en mi vida y tengo la mentalidad de Cristo en mí. Debo cambiar mi manera de pensar y cambiar para bien, no para mal. Porque de eso se trata, cambiar nuestra manera de pensar, que hayan pensamientos buenos, pensamientos de bien en mi vida. A ver, ¿quiénes hacen el ejercicio que se paran frente al espejo y se hablan? Jenny, ¿para peinarse se paran frente al espejo? ¿Lo hacen sí o no? Y cuando te miras, ¿qué hablas de ti mismo? ¿Qué te dices? Los años no vienen solos. A ver, esas son cosas terrenales, cosas del hombre. Pero si tendrías que hablar cosas de Dios, ¿qué te hablarías sobre ti mismo? ¿Sos una guerrera? ¿Sos un hombre de éxito? ¿Sos un hombre que vas a establecer el reino de Dios en esta tierra? ¿Que tu familia es bendecida? ¿Que tenés un matrimonio bendecido? ¿Que tus hijos son bendecidos? ¿Hablas eso de ti? Ahí, ¿no? ¿Y no decimos tener la mentalidad de Cristo?
es bueno. Fuerzas para seguir adelante y llevar mi familia a los pies de Cristo. Y lo vamos a alcanzar con el Señor. Pues yo tengo que hablar así, iglesia. Tengo que hablar, de manera correcta. No, Señor, voy a fracasar. Yo no sé para qué nací. ¿Para qué me pusiste en esta tierra? Por más que estén esos pensamientos, pero tienen que llegar en un momento en que comiencen a cambiar, porque tengo la mentalidad de Cristo, iglesia. Mire, si no hay un gran problema, el mismo Dios a su pueblo lo exhortó en un momento. ¿Por qué claudicáis en sus pensamientos? ¿Saben qué significa la palabra claudicar en sus pensamientos? Hoy piensan bien, mañana piensan mal. Hoy es sí, mañana no. Hoy soy un guerrero, mañana soy un desastre. Hoy bajo el cielo, mañana me entierro 3 metros bajo tierra. Así es la manera de pensar de las personas. Ahora, el tema es en nosotros, los hijos de Dios. ¿Cómo pienso de mí mismo? ¿Cómo pienso de la familia que Dios me ha dado? ¿Cómo pienso de los sueños, de los proyectos que se los puse al principio? Que mis palabras, iglesia, pero mis palabras se gestan en mis pensamientos, son quienes determinan éxitos o fracasos. Ya no depende de Dios, depende de uno. Y lo primero es mi manera de pensar. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar y empezar a pensar, valga la redundancia, con la mente de Cristo. Imagínense al Señor orando en el Getsemaní, allí cuando iba y se apartaba, y le dijera al Padre: Dios mío, ¿para qué me hiciste venir a esta tierra si voy a fracasar en la cruz? No vale la pena el sacrificio que voy a hacer. ¿Para qué tanto esfuerzo? Imagínense en esa mentalidad en Cristo. Pero no fue la mentalidad del Señor. La mentalidad del Señor fue superior. Él pensaba ya en la gloria que iba a venir sobre esta tierra, en la gloria que su Padre le iba a dar por haber soportado, por haber ido a la cruz. Tenía una manera de pensar diferente aún estando en esta tierra. Porque si nosotros pretendemos cambiar nuestra manera de pensar el día que estemos en la presencia de Dios, te digo ya, más vale que sea así, más vale. Pero yo no puedo pretender ese momento. Hoy tengo que empezar a trabajar y decir al Señor: ayúdame en mis pensamientos. El mismo Señor a los discípulos les dijo: malos pensamientos. A ver, ¿cuántos oran por los pensamientos? Yo oro por mis pensamientos. Sí, constantemente. Muchas veces los días lunes los comparto con los varones, de hacer este ejercicio de autoliberación por los pensamientos, por los deseos de la carne. Ahora, porque estemos en el Señor, los deseos de la carne no murieron, siguen estando, Tenemos que pelear contra eso, pero peleamos con una mentalidad positiva, con una manera de pensar correcta, y declaramos que esos deseos no nos van a poseer, al contrario, los vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a seguir adelante, pero debo cambiar mi manera de pensar, que está llena de lo natural, que está limitada, que es incrédula. ¿Ustedes sabían que la mentalidad del hombre natural es incrédula? Sí, es incrédula. Por eso la idolatría, iglesia. Si no fuera la mentalidad incrédula, no habría tanta idolatría. Sin embargo, vemos cómo cada día más hay ídolos por todos lados. Entonces yo debo cambiar, primero, mi manera de pensar. Pero segundo, debo cambiar mi fe, iglesia. Mi fe. Y vaya si puede a San Marcos, capítulo 11, versículo 22, el Señor les dijo: respondiendo Jesús les dijo: tened fe, ¿en quién? En Dios. Cambiar
nuestra fe, iglesia? Porque a veces decimos tener fe y no la tenemos. Decimos creer en Dios y en ciertos momentos de nuestras vidas nos cuesta mantener la calma. Y decimos confiar en el Señor. Ahora, es verdad, nadie tiene una fe perfecta. Pero muchas veces esa fe, la cual debemos cambiar. Y la cual tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo sobre los discípulos? ¿Qué decía? Para que su fe no les falte. La misma palabra habilita que tal vez en cierto momento de nuestras vidas puede la fe faltar. Porque no tenemos, y ojalá fuera así, ya llegaríamos a ese nivel de fe continua en todo momento de nuestras vidas. No, todavía estamos luchando con eso. Parece que esa fe se debilita. Pero es allí donde tenemos que tener fe en Dios. Porque el Señor les dijo, tened fe en Dios. Tengan fe en Dios. Mire, cada día nuestra fe es probada. ¿Y cuántos están de acuerdo en eso? Pero así como nuestra fe es probada, yo declaro en el nombre de Jesús que se va fortaleciendo. Porque vamos confiando en nuestro Dios. Y no confiamos por las situaciones de la vida, confiamos porque creemos en nuestro corazón que Dios es real. Yo puse una frase aquí que me encantaría que se la lleve a su casa. No estoy diseñado para fracasar, estoy diseñado para el éxito en Cristo Jesús. ¿Cuántos están diseñados para el fracaso? Para que le vaya mal en la vida. Y si tal vez alguna situación te llevó a eso, en Cristo todo cambia. En el Cristo sos un hombre de éxito, sos un hombre de victoria. Sos un hombre poderoso en el Señor, pero yo debo cambiar para bien. Debo cambiar mi manera de pensar y también debo cambiar mi fe, porque a veces mi fe, iglesia, no permite que Dios se glorifique. Tenemos una fe muy por el piso, muy debilitada, porque la vida va golpeando, las situaciones va golpeando, pero mi fe se tiene que agigantar. Mi fe tiene que crecer, porque yo realmente creo en Dios. Sé, dice la palabra, en quién he creído. Se me ha revelado Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por lo tanto, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No dice algunas cosas. Todo lo puedo. Pero para ello debo cambiar mi manera de pensar. No estoy en esta tierra para fracasar, iglesia. Y si fracasaste una vez, sea en cualquier área de tu vida, permíteme decirte algo en esta noche. No te permitas fracasar nuevamente porque tienes a Cristo contigo. Y con Cristo no hay fracasos. Con Cristo hay victoria. Con Cristo hay bendición. Pero yo debo trabajar en mi mente y cambiar mi manera de pensar. Y aún cambiar mi fe. El poder reconocer, Señor, hasta hoy he tenido una fe pequeña. Pero a partir de hoy quiero tener una fe de gigantes. Una fe de hombres que traen el reino de los cielos a esta tierra. Que te creen a ti porque he puesto mi confianza en Dios. El Señor se lo dijo. Tened fe. No en el gauchito. No en Seferino, no en la difunta, no en tal. Tened fe en Dios. Por eso yo debo cambiar para bien, no para mal. Muchas personas cambian para mal, pero los que tenemos a Cristo cambiamos para bien. Y los que tenemos a Cristo vamos a manifestar el reino de Dios en esta tierra.
Amén. ¿Cuántos se animan a declarar en esta noche? No estoy diseñado. Vamos. Y levantarle la mano al que está al lado tuyo en esta noche. Dale, levantársela. Decirle, no estoy diseñado. Dale, dale, a ver, ahí de agarrar a Emilia. Vamos. No estoy diseñado para fracasar. Di, estoy diseñado para el éxito en Cristo Jesús. Y lo declaro porque soy un hombre de Dios, con una mentalidad de Dios y una fe de Dios en mi vida. Amén.